Es un dia, honest digital descubriamo el refugio de Dona Letizia durante su viaje de cooperación a Dakar. Ahora le ha llegado el turno a otra de la grande incognita que siempre rodant a l'arena. Su dieta. Lux ha puesto en contacto con el chef encargado de la elaboración del menú que disfrutó la esposa de Felipe Vi durante un au-dessus encuentro con Marim Faye. El martes 12. Dona Letizia almorzó en el que está considerado un de los mejores restaurantes de la capitale sénégalaise, le gastronomique, ubicado en el Joso Hotel Teroubi. Este restaurant, que cuenta contre cocinas y más de 90 empleados, et toda una referencia gastronómica en Dakar. Tanto es así que numerosa embajada confían en su savoir-faire para su celebración. Está regentado por el chef Stéphane Lequin, quien a sus escasos 30 años, se ha convertido en toda una autoridad en el complejo mundo de la hostelería. Puis de la Letizia, clonada y coordinada con la primera dama de Senegal, Est Digital ha podido hablar con Lequin, quien ha confirmado que durante el almuerzo con la reina se sirvió un menú exclusivo basado en la gastronomía francesa y senegalesa, una interesante mezcla para que la reina podrá probar alguna de la delicia de la cocina tradicional del país anfitrión, así como de la nouvelle cuisine, especialidad del chef. Entre los platos que destacaron en la mesa de la reina s'encontraban como en 30 la ostra, 19 € por 6 unidades, el salmon ahumado con lima, 25 €, la miloja de foie, 18 €, o el carpaccio de calamar, 15 € como pescado. Destaca el salmon a la parrilla, 29 €, el pargo con salsa de tomate, 29 €, y la vira, 18 €, carne como el magret de pato, 28 €, o el cordero 17 €, y una variedad de marisco a la parrilla de langosta, 80 €. Hasta gambas o pescado local. Imposible resistirse a lo delicioso postre, típico de la gastronomía francesa, pero con un toque africano, como la miloja de mango, la tarta de naranja o la de manzana. El restaurant se caracteriza por ofrecer una variedad de menús internacional según el día de la semana, así como un completo brunch los domingos. Sus precios son bastante elevados para la media del país. Cada menú oscilla entre los 60 y los 80 € por persona, una cifra considerable si se tient en cuenta que el salario medio en Senegal est bastante bajo. A Lequin, el amor por la cocina le vient de muy pequeño pues el chef tiene predilección por los productos del mar, el pescado y el marisco y considera que la buena gastronomía es aquella que es capaz de evocar sensación y traer recuerdo a la memoria. Salmon a la parrilla, 29 €, el pargo con salsa de tomate, 29 €, y la vira, 18 €, carne como el magret de pato, 28 €, o el cordero 17 €, y una variedad de marisco a la parrilla de langosta, 80 €. Hasta gambas o pescado local. Imposible resistirse a lo delicioso postre, típico de la gastronomía francesa, pero con un Es un dia, honest digital descubriamo el refugio de Dona Letizia durante su viaje de cooperación a Dakar. Ahora le ha llegado el turno a otra de la grande incognita que siempre rodant a l'arena. Su dieta. Lux ha puesto en contacto con el chef encargado de la elaboración del menú que disfrutó la su celebración. Está regentado por el chef Stéphane Lequin, quien a sus escasos 30 años, se ha convertido en toda una autoridad en el complejo mundo de la hostelería. Puis de la Letizia, clonada y coordinada con la primera dama de Senegal, Est Digital ha podido hablar con Lequin, quien ha confirmado que durante el almuerzo con la reina se sirvió un menú exclusivo basado en la gastronomía francesa y senegalesa, una interesante mezcla para que la reina podrá probar alguna de la delicia de la cocina tradicional del país anfitrión, así como de la nouvelle cuisine, especialidad del chef. Entre los platos que destacaron en la mesa de la reina s'encontraban como en 30 la ostra, 19 € por 6 unidades, el salmon ahumado con lima, 25 €, la miloja de foie, 18 €,
O el Carpaccio de calamar, 15 €. Como pescado, destaca Elsa esposa de Felipe durante un au-dessus en encuentro com Marim Faye. El martes 12, dona notícia almorzou el que está considerado un de lo mejor restaurant de la capitale senegalesa, le gastronomique. Ubicado en el Joso Hotel Terrubi, este restaurant, que cuenta contre cocinas y más de 90 empleados, et toda una referencia gastronómica en Dakar. Tantôt et así que numerosa embajada confiant en su savoir-faire para